Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo calcular la entropía cuando el proceso que estamos estudiando es un cambio de estado. Para eso les traje un ejemplo que dice, calcule la entropía, la variación de entropía para la fusión de aluminio sabiendo que el delta H de fusión es 10,8 kJ por mol y la temperatura de fusión es 666 grados centígrados. Y además lo que vamos a hacer es calcular la variación de energía libre para la fusión del aluminio, pero para tres temperaturas diferentes. O sea, vamos a hacer tres cálculos de variación de energía libre, una a 660 grados centígrados, la otra a 666 y 676 grados centígrados, y vamos a ver qué valores nos dan y cómo podemos interpretar eso en términos de los criterios de espontaneidad. Bien. Lo primero que yo puse acá son las ecuaciones que vamos a usar. El delta S de un sistema, cuando el proceso que ocurre en ese sistema es un cambio de estado, va a ser la variación de la entalpía para ese cambio de estado dividida la temperatura del cambio de estado. Recuerden ustedes que cuando ocurre un cambio de estado a presión constante, la temperatura no cambia. O sea, el calor involucrado en el proceso se utiliza completamente para justamente lograr que las moléculas pasen de un estado al otro sin un aumento en la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte del problema sería calcular el valor del delta S para esa fusión y lo vamos a hacer con el delta H y la temperatura de fusión. Y después tenemos que calcular, o vamos a calcular la variación de la energía libre de Gibbs, que como siempre se define como la variación de entalpía menos T por la variación de entropía. Vamos a ver en este caso cómo nos quedarían esas ecuaciones. Nos vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Entonces, el delta S para el cambio de estado va a ser igual al delta H que corresponde a ese cambio de estado dividido la temperatura del cambio. Y en este caso vamos a tener la fusión, o sea que el cambio de estado que estamos viendo es el cambio de fusión, que sería pasar de sólido a líquido, ¿no? Y nos dan los valores del delta H para la fusión. Encuentro mejor. Delta H de la fusión me dice que es 10,8. ¿Lo encuentro acá? Sí, 10,8 kilojoule por mol. Eso quiere decir que si esto lo escribo en joule va a ser 10.800 joule por mol. Y me da también la temperatura de fusión, que es 666 grados centígrados, y como siempre que estoy trabajando en termodinámica, tengo que pasar la temperatura a grados Kelvin. 666 grados centígrados son 939 en Kelvin. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo las dos magnitudes en las unidades que corresponden, lo único que tengo que hacer es hacer la cuenta y por lo tanto voy a encontrar un valor para el delta H de fusión de esta sustancia, perdón, delta S de fusión de esta sustancia, estoy como ahí, fusión para el aluminio, el valor que me da es 11,5 joule sobre Kelvin. ¿Sí? Ahí ya contesté la primera parte del ejercicio. Tengo el valor de delta H, tengo el valor de delta S y tengo la temperatura de fusión. ¿Qué tenemos que hacer cuando calculamos la energía libre de Gibbs de fusión? Tenemos que usar la definición de la energía libre de Gibbs, que combina un término que tiene la entalpía y un término que tiene la entropía. Y lo interesante es que la entalpía y la entropía
¿sí? Son dos magnitudes vinculadas a procesos diferentes. Uno tiene que ver con la parte energética. Si ustedes se acuerdan, el delta H era el calor a presión constante puesto en juego en un proceso, y la entropía tiene que ver con la probabilidad de la existencia del estado, o con, como decimos normalmente, el caos, el orden y el desorden. Están vinculados con un signo menos, o sea que quiere decir que los dos procesos están contrapuestos, los dos magnitudes están contrapuestas, y aparece la temperatura también en la expresión. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, el delta H lo conozco, 10.800 Joule por mol, el delta S de fusión lo conozco, lo calculé recién, 11,5 Joule sobre Kelvin mol, y la variable va a estar acá en esta temperatura que estoy usando. Pero fíjense ustedes algo que es bastante interesante, que yo el valor del delta S lo calculé a partir del delta H. O sea, este delta S de fusión lo calculé usando el delta H de fusión, este mismo, dividido la temperatura de fusión. Entonces, acá va a pasar algo muy particular. Cuando la temperatura a la que está el sistema sea la temperatura de fusión, ¿sí? Esta temperatura de fusión es esta temperatura de fusión, se van a cancelar, ¿sí? Y entonces me va a quedar el delta H de fusión menos el delta H de fusión, me va a quedar igual a 0. O sea, cuando yo me encuentre que la temperatura es igual a la temperatura de fusión, ¿sí? Esta y esta son iguales, se cancelan, me queda la resta del delta H de fusión menos el delta H de fusión, y entonces el delta G me va a quedar igual a 0. Y eso significa que es un sistema que está en equilibrio. ¿Qué pasa cuando la temperatura, esta temperatura de acá, es mayor que la temperatura de fusión? ¿Sí? Si la temperatura es mayor que la temperatura de fusión, entonces este cociente T sobre T de fusión va a ser mayor que 1, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener que este valor va a ser menos un número que va a ser mayor que 1 por el mismo delta H. Y por lo tanto, como hay un signo menos, en este caso, el delta G va a ser menor que 0. Eso significa que el proceso va a ser espontáneo, ¿sí? Recuerden ustedes que el proceso, el delta G, la variación de energía libre de un sistema, me sirve como criterio de espontaneidad siempre que esté trabajando a temperatura y presión constante. Pero eso es cierto, es válido cuando hablo de un cambio de estado, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer más grande el corchete. Si la temperatura a la que estoy trabajando, si la temperatura a la que estoy trabajando es menor que la temperatura de fusión, ¿sí? T sobre TF me va a dar menor que 1. Y eso quiere decir que el término que está restando me va a dar más chiquito que el término que está sumando. Entonces, el valor del delta G va a ser mayor que 0, y entonces voy a poder decir que este proceso es no espontáneo. No espontáneo. Bien, esto que estoy diciendo acá es algo que todos conocemos intuitivamente, que tiene que ver con lo que conocemos o que manejamos normalmente como para los cambios de estado. Vamos a pensar simplemente en la fusión, pero en lugar de pensar en aluminio en los 600 grados centígrados, piensen en agua, ¿sí? Que la temperatura de fusión normal del agua es 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Si yo estoy a una temperatura que es exactamente 0 grados centígrados, 273 Kelvin, voy a estar en la situación de equilibrio, ¿sí? Y entonces el delta G del sistema tiene que ser igual a 0. Bien. Si yo estoy a una temperatura mayor que 0, el hielo, el agua sólida, se va a derretir y la fusión va a ser espontánea. Si estoy a una temperatura
menor que 0, el hielo no se va a derretir. O sea, la fusión no va a ser un proceso espontáneo. Eso es lo que estoy diciendo acá con estos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les dejo un minutito, lo hacen ustedes, lo chequean, pero vamos a ver distintos valores de temperatura. Es terrible con los fibrones. Vamos a ver para distintos valores de temperatura, los 3 valores de temperatura que me dice el ejercicio, cuánto me da el delta G de fusión y si esos valores son algo lógico o no. Bueno, tengo 666 grados centígrados, que es lo mismo que 939 Kelvin, ¿sí? Cuando hago eso encuentro un delta G igual a 0. Cuando estoy a 660 grados centígrados, salimos por debajo de la temperatura de fusión, esos son 933 grados Kelvin, y el valor de delta G que voy a encontrar es 70,5 Joule por mol. Estoy por debajo de la temperatura de fusión y entonces encuentro un valor de delta G que implica que el proceso no es espontáneo. Y por último, me pide hacer el cálculo a 676 grados centígrados, que eso es 949 grados Kelvin, ¿sí? Y el valor que encuentro es menos 113,5 Joule por mol. O sea que si estoy a una temperatura que está por encima de la temperatura de fusión, yo lo que voy a ver es que el valor de delta G de fusión me da menor que 0, lo que implica que ese proceso, la fusión, va a ser un proceso espontáneo. Bueno, espero que les haya servido este ejemplo. Hay algunos en la guía para ser parecidos. Y como siempre, si tienen cualquier consulta, comuníquense con los docentes de su comisión que los van a saber ayudar. Nos vemos en el próximo.